Los Ángeles es una ciudad con un número muy elevado de avistamientos de ovnis. Vemos las imágenes ahora mismo. Tío, mira eso. Algunos creen que el mayor avistamiento en masa tuvo lugar aquí, durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Abrid fuego! Cuando cientos de soldados estadounidenses dispararon contra unos objetivos misteriosos en lo que se conoce como la Batalla de Los Ángeles. Fue mucho antes de que se empezara a hablar de platillos voladores. Y aún así, tenemos miles de testigos que describieron sucesos muy extraños aquella noche. Los documentos desclasificados y las nuevas pruebas. De hecho, hay una cosa que no había visto antes. ¿Podrán arrojar algo de luz sobre un incidente que aterrorizó a Los Ángeles? Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas. Pero algunos siguen sin explicación, ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento OVNI. ...25 de febrero de 1942... Algo aparece en los cielos de Los Ángeles. 3 meses después de Pearl Harbor, las baterías antiaéreas buscan aviones japoneses en el cielo. Ray Bingham, de 4 años, oye las alarmas antiaéreas. Recuerdo que mi padre me cogió y salimos fuera. Recuerdo claramente los focos y no se movían de forma aleatoria. Estaban buscando un punto concreto en el cielo. Entonces empezaron a disparar las armas antiaéreas. Fue muy inquietante. Había gente en ambos lados de la calle, mirando hacia arriba. Bill Tompkins, de 17 años, afirma que vio algo inexplicable sobre la ciudad. Había un objeto redondo muy grande a unos 2 kilómetros. Se movía y se paró justo sobre nosotros. Había otros objetos más pequeños que venían, daban vueltas y nos sobrevolaban. Ray Bingham no recuerda haber visto objetos en el cielo. Solo un despliegue de luces y sonido. Era una imagen increíble. La verdad que algo aterradora, porque todos estaban tensos. Tompkins vio algo mucho más concreto. Podíamos ver claramente que los obuses explotaban bajo este gran objeto sin signos de que le hicieran ningún daño. Tompkins fue uno de los pocos testigos que informaron sobre esta nave extraña. Si el avistamiento fue real, sería el primer platillo volante que se ha visto en Estados Unidos. ¿Pero es cierto el relato? Lo que se sabe es que durante una hora, miles de civiles miraban mientras el ejército disparaba armas antiaéreas a un objetivo no identificado en el cielo. Esa noche fue llamada la Batalla de Los Ángeles. Actualmente, Los Ángeles, California, es la ciudad de los sueños y de las películas de Hollywood. Las invasiones alienígenas son historias para las películas clásicas de los años 50. Pero Los Ángeles es también una zona caliente de ovnis, con docenas de avistamientos al año. Desde luces en el cielo hasta naves extrañas que adelantan a cazas de la Fuerza Aérea. Y el primer avistamiento pudo ocurrir el 25 de febrero de 1942. Las armas antiaéreas entraron en acción contra aeronaves no identificadas en la zona de Los Ángeles poco después de las 3 de la mañana. Esta noticia real de la radio CBS, transmitida unas horas después del suceso, demuestra que el pueblo de Los Ángeles creyó que había algo sobre la ciudad. ¿El qué? Sigue siendo objeto de discusión. Nunca se aclaró lo que había pasado. El objeto sin identificar, que según algunas fuentes podría ser un dirigible, se desplazó por la costa del Pacífico desde Santa Mónica y desapareció al sur de Long Beach. Ben Hansen, exagente del FBI y experto en ovnis,
cree que podría ser el primer avistamiento de un ovni en Los Ángeles. Durante la noche del 24 de febrero de 1942 y la madrugada del 25, ocurrió algo increíble justo aquí. Hay miles de testigos que describieron sucesos muy extraños aquella noche. Fue mucho antes de que se empezara a hablar de ovnis, platillos voladores o discos voladores. Es anterior a Roswell. Otros creen que tiene una explicación más sencilla. Creo que el fuego antiaéreo fue provocado por una histeria colectiva. Esa noche dispararon hacia Júpiter, vieron un objetivo en el cielo y se desató el infierno. ¿Fue una falsa alarma? O como dice Bill Tompkins, hubo un platillo volante sobre Los Ángeles. 7 décadas después, los documentos gubernamentales y militares desclasificados aclararon lo que ocurrió en la madrugada del 25 de febrero de 1942. Según varios informes que se redactaron en esa época, la historia de la Cuarta División Antiaérea es el único relato desclasificado de la Batalla de Los Ángeles. El 23 de febrero a las 7:30 de la tarde, Franklin Roosevelt dio un discurso a los ciudadanos de Estados Unidos. Debemos prepararnos para una larga guerra contra un enemigo hábil y poderoso. El ataque contra Pearl Harbor. Al mismo tiempo apareció un submarino japonés cerca de la costa de Elwood, en Santa Bárbara, y empezó a disparar contra los campos petrolíferos. Los pozos petrolíferos de Santa Bárbara han sido atacados por un submarino japonés. Fue el primer ataque japonés en el continente americano. Los testigos indican que el submarino se dirigió al sur, hacia Los Ángeles. Lo de Pearl Harbor tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941. 10 semanas después, la costa oeste estaba aterrada. Este ataque provocó el miedo ante una posible invasión japonesa. La tensión aumenta durante la tarde del 24 de febrero. La Cuarta División Antiaérea pone a toda la costa del Pacífico, desde Monterrey hasta la frontera mexicana, en alerta amarilla. Podía haber un ataque inminente a gran escala. Más de 250 armas antiaéreas apuntaban hacia el cielo. Los artilleros sin experiencia esperaban nerviosos a una posible invasión. Un documento gubernamental desclasificado informó de un cambio repentino poco antes de las 2 de la madrugada del 25 de febrero. Los informes decían que el radar había detectado a un objetivo a 193 kilómetros de la costa de Los Ángeles. Así que desde aquí, el objeto llegó por el oeste, se dirigió al este, hacia Malibú, y empezó a girar hacia el sur, aquí en Santa Mónica, hacia Los Ángeles. A las 2:21, cuando parece que el objeto se acerca hacia la ciudad, se ordena un apagón. A las 2:30 dijeron a los artilleros que estaban en alerta verde 1, que significa fuego a discreción. A las 2:43, un policía avisó que había visto algo en el cielo al sur del centro de Los Ángeles. Ante la posibilidad de que se repitiera Pearl Harbor, no se arriesgaron. Un grupo creyó ver unos objetivos a unos 18.000 pies. ¿Qué es eso? ¡Le he dado! ¿Le has dado? ¿Le has dado? ¡Apunten y disparen! Y dispararon a discreción. ¡Abrid fuego! Dispararon obuses de 66 milímetros como si no hubiera un mañana. Eso provocó que describieran el cielo del valle como un volcán en erupción. Fue un caos total. Los artilleros disparaban contra objetivos que creían ver, pero no los verificaron. Dispararon munición de 7 centímetros, calibres 50, morteros. Cayeron obuses en la ciudad. Hubo varios muertos. Hay 6 muertos confirmados, lo que convierte a la Batalla de Los Ángeles en el avistamiento de ovnis más importante que hay registrado. Se iluminó todo el cielo, despertaron a la gente, pensaban, ¿qué está pasando? Los informes de los testigos son muy inconsistentes. Algunos afirmaron ver escuadrones completos de bombarderos. Algunos vieron luces brillantes. Otros describieron una esfera blanca extraña como un globo grande. Si miran hacia el oeste, como verán, ahí está Santa Mónica.
el objeto apareció por primera vez desde esas colinas, moviéndose lentamente y adentrándose hasta Baldwin Hills, Culver City, donde estamos. En este punto, el objeto viró y volvió a dirigirse hacia la costa, sobrevoló Long Beach y salió hacia el océano. El último avistamiento se produjo a las 4:13. Poco después, los objetivos desaparecieron sin dejar rastro. No cayó ninguna bomba, no hubo bajas. Las muertes de civiles no fueron provocadas por obuses, sino por accidentes de coche e infartos provocados por los sucesos dramáticos de esa noche. Y después de lanzar 1.400 obuses explosivos al cielo, el ejército estadounidense no derribó ningún objetivo, haciendo que civiles y soldados dudaran de lo que habían visto. ¿Fue una falsa alarma? ¿Un ataque aéreo frustrado? ¿O, como afirman algunos, un avistamiento masivo de lo que ahora llamamos un ovni? No creo que fuera un ovni. Pero he conocido a personas que sí lo creen, sí. Bill Tompkins es una de esas personas. Nunca he dejado de pensar en esa noche. Sabía que era algo muy importante y que había pasado algo. Creo que una nave extraterrestre enorme pasó sobre el sur de California. ...25 de febrero de 1942. Los artilleros antiaéreos acaban de lanzar más de 1.400 obuses contra un objeto misterioso que permanecía sobre la ciudad. Podría haber sido el primer ovni de Los Ángeles. En los últimos 70 años, Los Ángeles ha sido un hervidero de avistamientos de ovnis. Algunos han sido avistados por fuentes militares experimentadas, incluyendo este de 1954. 2 pilotos de pruebas informaron de un objeto volando sobre la ciudad. Lo describen como fino como un lápiz, estacionario, que flota horizontalmente y de apariencia sólida y metálica. Este avistamiento se incluyó en el proyecto Blue Book, una iniciativa sobre ovnis de la Fuerza Aérea que investigó más de 12.000 avistamientos entre 1952 y 1969, cuando se canceló el proyecto. Fue una misión de la Fuerza Aérea para averiguar qué podían ser estos objetos, obtener información y analizarla para averiguar si eran una amenaza para la seguridad nacional. Y revisaron 12.000 incidentes de avistamientos de los que había informes. Y desarrollaron una forma de obtener estos datos. Al final llegaron a la conclusión de que la mayoría tuvo un origen explicable. El proyecto Blue Book clasifica a casi todos los avistamientos como meros pájaros, nubes, aviones o estrellas. Algunos fueron declarados inexplicables. De entre los 12.000 casos, 701 siguen sin identificar. No hay una explicación conocida. El avistamiento de Los Ángeles en 1954 permanece en los registros de la Fuerza Aérea como sin resolver y sin identificar. 12 años atrás, mucho antes del proyecto Blue Book o de la invención del concepto de los ovnis, algo no identificado apareció en el cielo de Los Ángeles. Recibió una respuesta militar masiva por parte de las patrullas, nerviosas por lo ocurrido en Pearl Harbor. Se ha visto que los proyectiles han detonado cerca del objeto, pero ninguno lo ha alcanzado. La cortina de fuego de más de 250 armas antiaéreas no consiguió derribar ningún objetivo. La explicación más lógica es un ataque aéreo japonés. Esta nota desclasificada es una prueba vital para comprender lo que sucedió aquella noche en Los Ángeles. Con fecha del 26 de febrero de 1942, el día después del suceso, el informe es enviado por el jefe del Estado Mayor George Marshall al presidente Roosevelt. Marshall cree que se disparó contra aeronaves sin identificar no estadounidenses. Podía haber 15 naves implicadas. Pero lo extraño es que no hayan caído bombas, que no haya bajas entre nuestras tropas y que no haya aviones derribados.
No encaja con el perfil de un ataque japonés y demuestra la confusión que llegaba hasta el despacho oval. Los portavoces del ejército han rechazado hacer comentarios sobre el objeto. A día de hoy, hay una controversia sobre qué pudo haber sobre Los Ángeles aquella madrugada. ¿Aviones japoneses? ¿Nada de nada? O, como dicen algunos, fue una nave extraterrestre. Las noticias de la batalla de Los Ángeles llegaron a los periódicos de todo el país. Y comenzó la búsqueda de una explicación. La gente se preguntaba qué había pasado, porque nadie sabía nada. Parecía que nadie tenía información definitiva. Frank Knox, secretario de la Marina, cree que no hubo nada sobre Los Ángeles. Dice que es una falsa alarma provocada por la tensión, una reacción exagerada por parte de soldados sin experiencia. Pero el ejército no estaba de acuerdo. A la mañana siguiente, la Marina dijo que no había aviones en el cielo, pero el ejército dijo que la alerta fue real. Hubo un gran cruce de acusaciones. El ejército hizo exactamente lo que le ordenaron. Les ordenaron disparar a un objetivo en una alerta verde. La alerta fue real. La alerta verde fue real. El fuego fue real. ¿Se puede interpretar que se sabía que había aviones sobrevolando? ¿Eran globos? Ahí es donde la cosa no está tan clara. Los informes sobre la acción del historial de la 4ª División Antiaérea implican claramente que había algo sobre Los Ángeles. A las 2:42, un oficial informa de aviones sin identificar entre Seal Beach y Long Beach. A las 3:24, la batería G de la Artillería Costera 78 informa de entre 25 y 30 bombarderos sobre la planta Douglas. A las 3:33, se vieron 15 aviones sobrevolando Artesia. Hay 37 informes realizados por soldados, oficiales de alto rango e incluso coroneles afirmando haber visto objetivos en el cielo. Varios testigos informaron de no solo una, sino de entre 20 y 200 aeronaves distintas. Pero no hay pruebas que demuestren que los japoneses tenían la capacidad de atacar en la costa de California. En el historial de la 4ª División Antiaérea, el teniente coronel Milton Durham afirma: la defensa táctica fue transferida a la división antiaérea ya que no se envió ningún caza. Las fuerzas aéreas mantuvieron sus cazas de defensa en tierra hasta tener objetivos verificables. No hay informes de que llegaran a despegar. Si los aviones vistos no eran estadounidenses, lo normal sería pensar que eran japoneses. Pero el submarino japonés que atacó los campos petrolíferos la noche anterior se había retirado de la zona sin provocar más incidentes. Varios meses después, los japoneses negaron estar implicados en la batalla de Los Ángeles. Parece un simple caso de nerviosismo en tiempos de guerra, pero el radar detectó algo. Es una prueba crucial sobre por qué el ejército ordenó la alerta verde 1. El registro oficial confirma sin lugar a dudas que hubo 3 aparatos de radar distintos que siguieron a este objeto por la costa desde que apareció. Los informes oficiales mencionan un objetivo detectado a la 1:44 AM, a 193 kilómetros de la costa. Durante casi 45 minutos, 3 operadores de radar distintos lo siguieron hasta que desapareció a 5 kilómetros de la costa. Eso quiere decir que hubo algo en el cielo. Lo seguimos por toda la costa. Es la prueba crucial que ha dado argumentos durante décadas a los que creen en ovnis. Si el radar detectó un objeto y queda demostrado sin lugar a dudas que no hubo aviones estadounidenses o enemigos aquella noche, ¿era cierto? ¿El objetivo que sobrevoló Los Ángeles pudo venir de otro mundo? Lo que hace que la historia sea tan extraordinaria es que, a pesar de tener lo que parecen pruebas sólidas del radar, hay muchas dudas al respecto. El informe militar indica que el oficial de radio afirmó que el objetivo era dudoso. No fue una lectura real. El radar estaba recién inventado en 1942. Podía confundir un objeto con bandadas de pájaros o con nubes. Los radares SCR-268 que se utilizaron en Los Ángeles en esos años no eran tan sofisticados o precisos como los de ahora. Creo que los objetivos que vieron esa noche fueron fantasmas, no estaban ahí. En ese momento era difícil interpretar la información del radar. Y según el historial de la 4ª División Antiaérea,
el objetivo desapareció misteriosamente a casi 5 kilómetros de la costa. Creo que lo más probable es que fueran interferencias atmosféricas. ¿Es posible que el temor ante un ataque japonés, combinado con un informe de radar sospechoso, bastaran para que cundiera el pánico? Además de los relatos de testigos, hay pruebas fotográficas tomadas durante esos momentos. Esta es la foto más famosa y reconocida que existe, publicada en el Los Angeles Times. La primera vez que vi la foto pensé, vale, podría ser una prueba real de un ovni descubierto por los rayos de los focos. Ben va a descubrir un misterio que no se había publicado hasta ahora. Vaya. ...25 de febrero de 1942. Mientras la ciudad observa aterrada, el fuego antiaéreo ilumina el cielo y el radar del ejército detecta algo extraño, que aparentemente no parece verse afectado por los disparos. Podría ser el primer ovni detectado por radar, pero no es el último. Los Ángeles es una ciudad en la que sigue aumentando el número de avistamientos de ovnis. El proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea investigó un avistamiento en 1956 al sur de la ciudad de El Toro, California. Durante 8 horas, el ovni fue visto por los vecinos de la zona y localizado por radar. Es mencionado en 70 páginas de Blue Book e incluye 30 fotos de la anomalía capturada por el radar. Enviaron helicópteros y cazas a interceptarlo, pero no encontraron el objeto no identificado. Los investigadores concluyen que la señal de radar fue provocada por un fenómeno local. Los avistamientos fueron achacados a un exceso de imaginación. ¿Ocurrió el mismo fenómeno en 1942? El suceso de Los Ángeles tiene una prueba crucial que no tuvo el avistamiento de El Toro. Una foto publicada en el Los Angeles Times, que capturó el momento en el que parece que las luces convergen hacia algo en el cielo. El investigador de ovnis, Ben Hansen, está cerca del lugar donde cree que se hizo la foto. No sabemos exactamente dónde se hizo esta foto. Es la única prueba fotográfica de aquella noche. Creo que se hizo en algún lugar cercano a Baldwin Hills, que está a mi espalda. Se ve que coincide bastante bien. El perfil de las colinas, la silueta... Y coincide con los relatos de que el objeto habría entrado por el continente hasta aquí antes de volver hacia la costa. ¿Pero hay algo debajo de las luces? La única forma de saber si hay un objeto en esta foto es consiguiendo el negativo original. El único que puede aportar algo más es Simon Elliott, el archivero de la Fundación Los Angeles Times. Esta es la caja 3178 de la colección de Los Angeles Times. Y debería contener los negativos que estás buscando. Elliott cuida de más de 4 millones de fotos históricas del diario. Y aquí está el negativo original. Está totalmente subexpuesto. Fijaos, no sabía que iba a ser tan tenue. Los focos están, pero la línea de la colina ha desaparecido. Hay muy poco que ver. Y esta es la foto tal y como apareció en Los Angeles Times. La imagen original ha sido retocada. En una época previa a Photoshop, los retoques se hacían copiando negativos, realzando detalles e incluso pintando directamente sobre el celuloide. ¿Solo se ha realzado la foto para su impresión? ¿El retoque ha introducido una imagen de algo que no estuvo ahí? ¿El negativo original contiene detalles que no aparecen en la versión publicada? Antes de llegar a empezar el análisis, el archivista Simon Elliott descubre algo que nunca había visto. Hay algo que no había visto antes. Son estos códigos de muescas en el borde del negativo. Este tiene un código totalmente distinto. Está claro que se ha hecho con un lote de celuloide distinto. De entre los 4 millones de fotografías que posee este archivo, es el primer negativo que se ha tomado con un lote de película distinto.
Es más bien una curiosidad. No lo he visto en ningún otro negativo de la colección. Los fotógrafos del Times utilizaban la misma película del mismo fabricante. Que sea completamente distinto sugiere que puede que el negativo no lo haya hecho un fotógrafo del Times. ¿Y de dónde ha salido? Ese es un misterio que tendrás que resolver. Es posible que la famosa fotografía no la hiciera un fotógrafo del Los Angeles Times, y la fotografía original está en tela de juicio. Si no es del Los Angeles Times, ¿de dónde ha salido? Ben envía un escaneo en alta resolución de los negativos a George Rees, analista forense y exfotógrafo del Los Angeles Times. Lo primero que hay que hacer es determinar si las dos imágenes son en realidad una misma exposición o si son dos exposiciones distintas. George pone un negativo sobre el otro para asegurarse de que son la misma imagen. Me alegra ver que coinciden. Sí, coinciden. La comparación forense sugiere que la manipulación se hizo para realzar la foto, no para falsificarla. Pero hay más problemas. Quienes estudian esta foto suelen hacerse esta pregunta. ¿Hay un objeto en el centro del lugar donde convergen los focos? ¿Qué opina? Bueno, si ampliamos la imagen y ajustamos el brillo y el contraste, podemos ver claramente que hay más densidad en esta zona de la imagen, lo que indica que aquí podría haber algo, pero no podemos determinar el tamaño o la forma. Podría ser algo en movimiento, podría ser algo translúcido. En vez de resolver el problema, el análisis ha provocado más preguntas y dudas. Otra anomalía en la que se centran muchos es el hecho de que parece que algunos rayos lo atraviesan, como este de aquí, pero los demás se detienen justo en el punto de convergencia. Es la parte clave del negativo que ha sido estudiada durante años. ¿Podría haber algo que refleje las luces de los focos? Tenemos estas líneas de aquí que pueden ser reflejos, así que podrían estar chocando con un objeto. Algunas de estas luces laterales chocan con un objeto y se reflejan, y son más brillantes en el centro. Son más brillantes en el centro y se difuminan. Eso podría indicar también que están chocando con un objeto. Sí, aquí podría haber algo. Parece que los haces se están reflejando en algo dentro del punto de convergencia. ¿Es una ilusión del negativo? ¿Los reflejos son de las nubes? ¿O estamos viendo un objeto real que han descubierto los focos? Aún queda un último misterio por resolver. Cuando examinaba el negativo en los archivos, averigüé que en cada colección que tenían, los negativos tenían el mismo código de muescas, excepto este. ¿Qué nos puede contar sobre el código de muescas de la foto y por qué es distinto? Esta imagen tiene una muesca. Tiene forma de U en la esquina superior derecha. Esto de aquí es la muesca. Tengo un listado con los códigos de muescas. Tenemos varios patrones de muescas distintos, pero el que es más parecido a este es la muesca estrecha de las películas positivas Kodak de grano fino. Esto indicaría que estamos viendo una copia del negativo. ¿Me está diciendo que este negativo no es ni siquiera el original? ¿Que es una copia? Correcto. Es increíble, porque la investigación que han hecho todos se ha basado en que era el negativo original. ¿Y dónde estará? No lo sé. Para mí es un misterio. El análisis digital nos deja tantas preguntas como respuestas. ¿Estos haces de luz se reflejan contra algo sólido, oculto tras el brillo? Es imposible decirlo a ciencia cierta, porque el negativo original está desaparecido. ¿Se perdió? ¿O se desordenó sin más? ¿O ha sido extraído deliberadamente? En ese caso, ¿quién se lo llevó? ¿El negativo original contendría más información o demostraría de forma concluyente la existencia del objeto? Y por último, si hay un objeto tras el brillo de la luz, ¿cómo es que no fue derribado? Hay quien cree que se llegó a derribar un objeto, y dicen tener pruebas. Pero si había algo, ¿qué era? Octubre de 1949. Otro ovni ha sido avistado cerca de Los Ángeles. Esta vez en el sur, en el observatorio de Monte Palomar.
Los archivos del proyecto Blue Book indican que se vieron platillos volantes cerca del observatorio. Un testigo informa de haber visto 16 naves volando en formación de V. Otro ve un objeto con forma de puro volando a gran velocidad. Al mismo tiempo, las lecturas Geiger del observatorio se salen de la escala. Hay más avistamientos durante 9 días. Después, desaparecen. Aunque los testigos son científicos fiables, el proyecto Blue Book concluye que fue un fallo del instrumental. Las discusiones contradictorias sobre qué se oculta tras los avistamientos del Monte Palomar son similares a la confusión que hubo 7 años antes tras la batalla de Los Ángeles. El día después de la batalla, el secretario de la Marina informó a la prensa de que fue una falsa alarma. Un simple caso de nervios de guerra. El historiador militar Stephen Nelson cree que muchos de los informes eran ciertos. Las armas disparaban contra un objeto real y cree haber averiguado exactamente qué objeto era. Este es el mismo tipo de foco que se utilizó entonces durante el ataque aéreo. Y en la famosa foto en la que salen los focos, se ve que convergían. En algunos casos se ha dicho que el objetivo estaba sobreiluminado. Los documentos de la 4ª División Antiaérea revelan, aunque de forma casi ilocalizable en el informe, lo que podían buscar los focos. Creemos que lanzaron unos globos meteorológicos. El informe revela que se lanzaron globos meteorológicos a las 3 de la mañana. Estos globos sirven para determinar las condiciones climatológicas y del viento. Según los informes, puede que se lanzaran globos sobre Los Ángeles durante la alerta verde 1. Cuando el globo ascendió durante la alerta verde, la gente empezó a verlo. Lo vieron los equipos de los focos, lo vieron los artilleros, el controlador se enteró de que había un globo flotando en una alerta verde 1 y ordenó que lo destruyeran. Según esta teoría, cuando el oficial al mando comprende que el avistamiento de los globos ha provocado el pánico, ordena que los destruyan, incrementando aún más la confusión. Así que los artilleros no empezaron a disparar improvisadamente. Fue una orden directa del controlador de la zona para destruir el objetivo que en aquel momento había sido identificado como un globo. Existen otras interpretaciones, pero esta es la mía. Pero la teoría del globo, aunque es plausible, no coincide con el avistamiento de varias aeronaves por parte del ejército. Y la teoría tampoco tiene en cuenta el fenómeno más perturbador de la noche, un informe de un avión abatido. La Marina dijo que les llegaban informes de que habían abatido un avión entre la calle 180 y Vermont. La Comisaría de Policía 77 de Los Ángeles lo confirmó. Aquella noche hubo muchos informes, tanto de personas con una gran experiencia como de ciudadanos de a pie, que dijeron haber visto cómo derribaban un avión. Era una noticia alarmante. El Departamento de Policía de Los Ángeles, la Marina y el Diario informaron de un accidente en plena ciudad. Pero no existe ninguna prueba de una colisión. Stephen Nelson cree que hay una explicación sencilla. Cuando lanzas obuses que explotan en el cielo, suelen caer brasas y otros objetos que están en llamas. Es posible que hayan visto esos restos cayendo del cielo. Como investigador profesional de ovnis, Ben Hansen sospecha que no se cuenta todo. Cree que no se pueden ignorar tan fácilmente los informes de la policía y de la Marina. Una cosa es decir, sí, puede que hayamos acertado algo, puede haber caído. Y otra cosa es decir, la tenemos localizada en el suelo. Creo que hay suficientes testigos y personas diciendo que se ha derribado alguna aeronave y puede que alguien se la llevara. Los japoneses afirman que no tuvieron aviones sobre Los Ángeles. La Fuerza Aérea no ordenó a ningún caza que interceptara el objeto no identificado. Si los informes oficiales no son ciertos, ¿qué pudo ser derribado? Si no fue una nave extraterrestre, hay otra posibilidad intrigante. ¿Y si fue un avión experimental estadounidense tan secreto que su accidente no podía ser reconocido por el ejército? El historiador Peter Merlin es experto en accidentes aéreos.
Ha investigado más de 600. Merlin y Ben Hansen exploran el lugar donde se estrelló un avión secreto en 1953. Aún pueden verse algunos de los restos. Venían desde el sur y hacia el norte por aquí y el avión explotó, y los restos se esparcieron a lo largo de 400 metros. Observa todos estos restos. Están esparcidos por todas partes. ¿Hay algo que pueda identificar la nave? Bueno, en algunas piezas hay números identificativos o marcas de inspección. Este accidente de 1953 se produjo cerca de una de las instalaciones más secretas y protegidas del mundo, la base aérea Edwards. Edwards se encuentra al otro extremo de las montañas del centro de Los Ángeles. En 1942 se llamaba Muroc. Edwards ha sido el campo de pruebas de todas las aeronaves desarrolladas para el inventario de la Fuerza Aérea. Desde California llegan las primeras imágenes de la nueva ala voladora. Desde las primeras innovaciones al vuelo supersónico y a los proyectos de cazas invisibles modernos, muchas tecnologías secretas y revolucionarias han sido desarrolladas en Edwards. Hay muchos proyectos que han tenido lugar en su día que siguen estando clasificados y siguen siendo un misterio. Pero los proyectos secretos que se desarrollaban en 1942, ¿estuvieron en la batalla de Los Ángeles? El XP-59 empezó a probarse en Muroc en 1942 e inmediatamente después probaron el XP-80. Estos aviones eran revolucionarios y en aquel entonces eran secretos. Incluso en Edwards, la línea que separa un avión experimental secreto y un ovni no está clara. Algunos de los objetos que vuelan en Edwards tienen un aspecto tan raro que se confundirían fácilmente con un ovni. ¿Explica esto el extraño objeto al que dispararon los artilleros antiaéreos en 1942? ¿Una nave experimental y secreta lanzada tras el primer aviso de un ataque? ¿Una nave que se estrelló y que tuvo que encubrirse para proteger sus secretos de los japoneses y de los nazis? Es una teoría intrigante, pero Merlin cree que es poco probable. No creo que fuera posible que volaran con estos aparatos sobre la zona de Los Ángeles. Era un proyecto tan secreto que confinaban sus actividades a los desiertos donde había poca población. El proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea comenzó a documentar los avistamientos de ovnis relacionados con la base. 1947. Según el proyecto Blue Book, un piloto de pruebas de Edwards ve una esfera oscilando a 12.000 pies. Durante los 3 días siguientes es vista por el personal de la base. 1951. 2 pilotos de un F-86 intentan interceptar un objeto volador no identificado a 55.000 pies. Al principio se asume que era un globo meteorológico, pero los pilotos declaran que la nave tenía alas y podía moverse a una velocidad increíble. Tras una investigación, el proyecto Blue Book concluyó que era un globo meteorológico, algo muy distinto a lo que afirman los testigos. El misterio de qué había sobre Los Ángeles en 1942, si había algo, perdura. El archivo oficial del ejército indica que algo se estrelló en el centro de Los Ángeles. ¿Qué pudo ser? El doctor Robert Wood cree que tiene pruebas definitivas. Ha pasado 40 años en la Douglas Aircraft Company como ingeniero aeronáutico. Cree que tiene la documentación que demuestra que algo extraordinario se estrelló en febrero de 1942. Y sus misteriosas pruebas han avivado las teorías de la conspiración desde entonces. La batalla de Los Ángeles empezó a interesarme cuando me llegaron unos documentos que parecían estar clasificados. El Dr. Wood recibió 5 documentos fotocopiados con el sello de alto secreto por parte de, según él, una fuente militar anónima. Parece que estos documentos misteriosos son de la década de 1940, notas y cartas para el despacho oval. Me interesaron mucho porque parecía que los documentos sugerían que nos habían atacado ovnis, que habíamos disparado a ovnis y que era posible que hubiéramos derribado alguno. Parecía que los documentos eran auténticos. Uno de los 4 documentos ya ha sido confirmado y es conocido por los historiadores. La nota que mandó George Marshall al presidente Roosevelt el día después de la batalla de Los Ángeles.
Pero los otros 4 documentos están en tela de juicio. Cuando descubrí que parecía que habíamos rescatado una aeronave, me emocioné. Esto es una nota de una semana después de Roosevelt para George Marshall, diciendo que recuperamos 2 naves. Una en las montañas de San Bernardino y la otra fue sacada del mar por la Marina. Esta oficina ha llegado a la conclusión de que los aviones misteriosos no son terrestres y, según fuentes de inteligencia secretas, es muy probable que su origen sea interplanetario. Esas son las palabras de este documento de marzo de 1942, una semana después de los sucesos. La documentación del Dr. Wood parece increíble, pero no hay otra forma de verificar o confirmar estas afirmaciones, y no existen otras copias de los documentos misteriosos que, según Wood, llegaron de forma anónima. Incluso el investigador de ovnis Ben Hansen duda de la autenticidad de los documentos del Dr. Wood. Uno de los factores más cruciales para un análisis forense de documentos es tener el original. Es el mayor problema que tengo con los documentos del Dr. Wood. No podemos analizar el papel, no podemos analizar la tinta, no podemos buscar rasgos diferenciales que habría presentes en aquella época. Estos documentos son la única relación oficial entre la batalla de Los Ángeles y la idea de una nave extraterrestre o alienígena. Sin otra fuente de confianza, estos documentos son, como mucho, pruebas cuestionables. Solo quedan los archivos oficiales que informaron de una nave misteriosa sobre Los Ángeles. Soldados disparando contra objetivos desconocidos y relatos de testigos. Bill Tompkins fue de los pocos que hablaron de una nave extraña con forma de disco, distinta a lo que había visto en la Tierra. Una gran organización militar extraterrestre llegó a nuestro planeta 2 meses después de que declaráramos la guerra a Japón. Otros son escépticos. Creo que hay otras civilizaciones avanzadas ahí fuera, pero según los informes, no hay pruebas documentadas de que nos visitaran el 25 de febrero de 1942. Siempre he encontrado restos en cada accidente al que he ido, pero nada extraterrestre. Nunca he visto en persona pruebas de visitas extraterrestres. Y me encantaría, pero no parece que haya ocurrido. Ben Hansen cree que pese a décadas de investigación, el suceso sigue siendo un misterio. Tenemos cientos o incluso miles de testigos que vieron un objeto extraño sobrevolando Los Ángeles. En cuanto a qué era, puede que nunca lo sepamos. Por un lado, queremos aclarar de forma definitiva lo que ocurrió aquella noche. Pero creo que con el paso del tiempo y la pérdida de los testigos, va a quedar abierto a la especulación para siempre. Los archivos oficiales muestran la confusión de la noche. Los informes gubernamentales mencionan a aviones y globos en el cielo, pero no hay pruebas concluyentes. Los testigos han confirmado avistamientos, pero no hay pruebas que les respalden. La famosa fotografía no ha resultado ser concluyente debido a que el original ha desaparecido. Y los presuntos documentos filtrados del Dr. Wood hablan directamente de naves interplanetarias, pero su autenticidad está en tela de juicio. Los eventos del 25 de febrero de 1942 siguen siendo un misterio, dejando el enigma de la batalla de Los Ángeles sin resolver.